Sí, yo por lo menos sí. Ya, iniciamos, doctor. Sí, por favor. Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el primer grupo en disertar. Eh, esta noche vamos a disertar sobre el trasplante de médula ósea. Los integrantes del grupo son Barrón Sandy María Lourdes, Bolívar Ramos Gilda, Noemí, eh, Priscila Chuca, Encinas Mercado Laura y mi persona Mariela Cruz. Voy a empezar yo. Sí, siguiente, por favor, Laura. Si lo podemos Ya, agrandar, por favor, Laura, su presentación. ya. Vamos a empezar Ahora sí. definiendo qué es la médula ósea. La médula ósea es un órgano que es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque es responsable de producir las células sanguíneas rojas, que son glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas. La médula ósea es un órgano inmunológicamente competente porque origina a los linfocitos, por lo tanto, también participa en la inmunidad humoral y celular. Siguiente, por favor, Laura. Ya. El primer trasplante de médula ósea se realizó en el año 1939. Se realizó en una mujer que tenía aplasia de médula a causa de las sales de oro. Se le realizó el trasplante por vía endovenosa de un hermano que eran idénticos de sangre, pero el implante no sucedió y por lo tanto la mujer falleció a los 5 días. Los primeros conocimientos que se tenía sobre el trasplante de médula ósea fue gracias a los experimentos que realizó Jacobson y Lawrence, que demostraron, eh, que, demostraron eh, que demostraron que la suspensión de las células de la médula ósea y el vaso protegían de la muerte a los animales que eran altamente irradiados. Se pensaba que este factor protector se debía a un factor humoral, pero después se descubrió que era gracias a que la médula ósea del receptor era colonizado por las células del donante. Pero en este tiempo también había rechazo al trasplante de médula ósea que se debía a la histoincompatibilidad que había. Pero esto se fue resolviendo porque había una selección adecuada del donante. Siguiente, por favor, Laura. También tenemos que mencionar que hay diferencias entre el trasplante de la médula ósea y el trasplante de un órgano sólido. Entre las diferencias más importantes es que en el trasplante de la médula ósea se involucran la transferencia de las células inmunológicamente competentes del donante hacia el receptor y también que incompatibilidad, que la incompatibilidad de los antígenos de ABO no es contraindicación absoluta para la donación. Siguiente, por favor, Laura. Existen tres tipos de trasplante de médula ósea, que es el trasplante de médula ósea singénico, el trasplante de médula ósea autólogo y el trasplante de médula ósea alogénico. El trasplante de médula ósea singénico es cuando el donante es un gemelo. La respuesta es satisfactoria y el trasplante de médula ósea autólogo es cuando se realiza de uno mismo. Eh, la, la respuesta también es satisfactoria, es menos costosa, pero se la realiza rara vez. El trasplante halogénico es cuando
son compatibles el receptor y el donante, y es el que más mayormente se la realiza de un familiar y es el que más frecuentemente se la realiza. Siguiente, por favor, Laura. Bueno, buenas noches, doctor. La selección del donante. Para seleccionar el donante, primero tenemos que, antes de realizar el trasplante de médula ósea, debemos conocer que el receptor debe padecer alguna de las entidades o alguna enfermedad en la cual está plenamente demostrada la utilidad del trasplante de médula ósea y conocer algunos requisitos básicos. Para ser candidato a un trasplante de médula ósea, el punto principal es que el paciente tenga un donante compatible. Y para seleccionar al donante compatible, debemos conocer el complejo mayor de histocompatibilidad, conocido como el antígeno leucocitario humano, localizado en el cromosoma 6. Es el que juega el papel principal para la selección del donante. Lo ideal para los pacientes, como dije, es localizar un donante con un antígeno leucocitario humano compatible entre los familiares sanos más directos, especialmente, bueno, se prefiere o es más compatible un hermano. En caso de que sea compatible, las células T aloreactivas del donante presentan menor o una nula actividad frente a las células del receptor. Por lo tanto, un menor riesgo de desarrollar una enfermedad de injerto contra el huésped y, por supuesto, disminuiría el riesgo de rechazo. Debido al polimorfismo de las moléculas del antígeno leucocitario humano, se consideran tres mayormente fundamental a estudiar. De la clase 1, los determinantes del antígeno leucocitario A, B y C. Y de la clase 2, los determinantes de la región D, que sería especialmente el DR. Para conocer o para estudiar estos, se realiza una tipificación serológica para el antígeno leucocitario tipo A, B y C. También se realiza estudios en cultivo mixto de leucocitos para el DR. Este cultivo permite medir la capacidad de la reacción in vitro de los leucocitos del donador contra el receptor y viceversa. Y esto se reporta como negativo o como positivo con diferentes índices de reactividad. También se recomienda realizar la reacción cruzada. Esto se realiza por medio de una prueba de linfocitotoxicidad que define la ausencia de anticuerpos contra los linfocitos del donador en el receptor. Siguiente. Hola. Para asegurarnos en lo posible del éxito del trasplante, se debe tener en cuenta una serie de variables, como el tipo de enfermedad, el estadio de la enfermedad, la edad del paciente, el peso del paciente y, por supuesto, la compatibilidad del antígeno leucocitario humano. Además, considerar el grado de compatibilidad. Por esto definimos algunos conceptos, como es el donante ideal y el donante aceptable. Se dice que el donante ideal generalmente es el hermano, cuyo antígeno leucocitario humano es idéntico para el locus A, B y C, además del DRB1. Y el aceptable puede ser cualquier familiar con un único diferencia del antígeno leucocitario humano. Y se define el mejor donador con el antígeno leucocitario humano idéntico
además con estudios en cultivos mixtos de leucocitos negativo y la reacción cruzada negativa. Una vez encontrado el donante compatible, se deben realizar pruebas rutinarias tanto para el donante como para el receptor. Además, se deben incluir serología para ciertos procesos infecciosos, como por ejemplo tuberculosis, toxoplasmosis, mononucleosis infecciosa, hepatitis viral y citomegalovirus, entre otros. Luego de comprobar la negatividad de estos procesos infecciosos, el paciente o el receptor debe o será sometido a un régimen condicionante o preparatorios para trasplante de médula ósea, que son o que tienen dos objetivos. Este régimen tiene dos objetivos, que el primero es producir una erradicación total de las células madre del receptor y por supuesto, de las células malignas potencialmente residuales. Es decir, se busca una microablación completa o total, y el objetivo de esto es permitir que el trasplante del inocuo medular del donante pueda alojarse e implantarse en la médula ósea vacía del receptor. El segundo objetivo es producir una marcada inmunosupresión en el huésped, con el fin de disminuir al mínimo los riesgos de un rechazo del injerto. Antiguamente el primer objetivo se realizaba mediante la radioterapia corporal total, pero actualmente se está tratando de reemplazar esto con quimioterápicos, con el fin de reducir la toxicidad derivada de la radiación. Luego del trasplante de la médula ósea, el receptor estará en un estado de inmunodepresión que por lo menos dura 2 semanas e incluso más. En caso de que no podamos encontrar el donante ideal o aceptable para realizar el trasplante de médula ósea, se debe realizar o recurrir a la búsqueda de un donante no emparentado. En este caso puede ser igual de médula ósea, de sangre periférica o recurrir a unidades de cordón umbilical. Y en caso de existir un donante totalmente compatible, como sería un hermano gemelo, se sigue aunque, bueno, si digamos no es gemelo o es compatible cualquier otra persona que no sea su familiar, se debe seguir la elección más conveniente y para reducir el riesgo de complicaciones post-trasplante y mejorar obviamente los resultados del procedimiento. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora de las indicaciones. Bueno, hasta hace una década, el trasplante de médula ósea era considerado como un procedimiento heroico. Bueno, esto se efectuaba en pacientes terminales de leucemia o anemia plástica que no respondían a tratamientos habituales. Entonces, posteriormente, y dado el crecimiento del número de sobrevivientes a largo plazo, entonces las indicaciones para el trasplante de médula ósea han cambiado radicalmente. Es por eso que en la actualidad es el tratamiento utilizado para una larga lista de padecimientos malignos y no malignos. Este es el tratamiento de elección cuando es factible de realizar para la anemia aplásica y las enfermedades inmunodeficientes congénitas, y ha emergido como una medida altamente promisoria para el tratamiento en formas de leucemia de alto riesgo o de otras neoplasias hematológicas. Bueno, las principales enfermedades no malignas en donde se ha demostrado ser útil el trasplante de médula ósea son la inmunodeficiencia congénita severa, en las anemias aplásicas, en la hemoglobinuria
paroxística nocturna y en algunos desórdenes genéticos medulares, como son las talasemias, en anemias de células falciformes, en la osteopetrosis y el síndrome de Codman, y entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, en la anemia plástica severa, las tasas de curabilidad y sobrevida global en el trasplante de médula ósea alogénico ha sido de un 45% para aquellos pacientes previamente transfundidos, pero cuyo implante medular fue complementado con células de Buffy-Coat del donante. Bueno, ¿qué son las células de Buffy-Coat? Estas células son las células mononucleares de sangre periférica. Estas células solo contienen un único núcleo y son redondeados y estos están caracterizados por poseer linfocitos y monocitos. Bueno, entonces también un 80% para pacientes que son trasplantados antes de cualquier transfusión de productos químicos. Entonces, de todo esto podemos deducir que la importancia de no transfundir en pacientes con anemia plástica severa en candidatos que son indicados para un trasplante de médula ósea. También podemos decir que dentro de las enfermedades malignas, a las cuales también está considerado un trasplante de médula ósea, podemos citar, por ejemplo, a la leucemia linfoblástica aguda, a una leucemia no linfoblástica aguda en primera remisión completa, a una leucemia mieloide crónica en fase proliferativa, a los linfomas de alto riesgo y a las enfermedades de Hodgkin, que son rebeldes a la quimioterapia. También estudios indican hay investigaciones que indican la aplicabilidad del trasplante de médula ósea autólogo, que son específicamente en pacientes con leucemias, con linfomas y tumores no hematológicos cuando no existe compromiso medular. Bueno, como se sabe, estos tumores son sensibles a la quimioterapia o radioterapia con una perfecta correlación dosis-respuesta. Y que la mielotoxicidad es la que han impuesto las limitaciones a la dosis y se está utilizando dosis muy altas al tratamiento sistémico, las cuales destruyen la actividad tumoral en forma radical, pero que obviamente producen aplasia medular, siendo seguido entonces por un rescate que es el trasplante de médula ósea autólogo. Entonces, de esta manera, algunos pacientes con leucemias o con linfomas y menos frecuentes son menos frecuentes las enfermedades de Hodgkin y tumores sólidos no hematológicos que no han tenido ninguna oportunidad de curabilidad por el tratamiento convencional o en una fase de recaída sin respuesta a la quimioterapia, bueno, con el trasplante de médula ósea han tenido una oportunidad de curarse y algunos incluso con largas sobrevidas, como en los casos de un neuroblastoma metastásico. Bien. Ya continuando con el procedimiento, vamos a tener primero las etapas. Vamos a tener la evaluación, primeramente se va a evaluar el caso y las indicaciones para el procedimiento. Va a haber una evaluación de la función hepática, renal, pulmonar, cardíaca del receptor y un estado serológico que va a implicar la hepatitis, tanto C como B, la infección por VIH, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr del donador, tanto del donador como del receptor. El grado de compatibilidad del donador. Se va a hacer un estudio social y de las condiciones del hogar. Se va a realizar una discusión del procedimiento y las complicaciones con los padres. Luego se va a realizar una programación del procedimiento. Se va a discutir con el procedimiento con el donador. Se va a realizar un aislamiento protector, condicionamiento y trasplante del paciente. Se realizará control de durante la implantación y en el periodo post-trasplante inmediato. Y también un trasplante social y regreso al hogar. Luego se realizará un control y manejo de las complicaciones tardías.
El procedimiento general. Primeramente se va a evaluar al paciente y al donador. En un trasplante autólogo se realiza en análisis el hemograma, química general, estudio de coagulación, marcadores de hepatitis B y C, serología viral, VIH y grupo sanguíneo y prueba de embarazo. En las pruebas de gabinete se realiza rayos X, electrocardiograma, pruebas funcionales y respiratorias. En el trasplante halogénico se realiza el protocolo para el receptor, que son estas mismas pruebas que en el trasplante autólogo, y el protocolo para el donante, en el que se realiza hemograma, química general, marcadores de hepatitis C, B y C, el VIH y los estudios químicos. En el ingreso, el paciente debe presentarse en la fecha indicada en el trasplante y ese mismo día, día anterior se le indicará para que traiga sus objetos personales para que sean esterilizados y los pasen a la unidad de trasplante. Es una unidad aislada, por eso mismo tienen que esterilizarlos. Se va a realizar una quimioterapia de acondicionamiento. Quiere decir que se somete al paciente a una quimioterapia para destruir la función de la médula ósea y eliminar el resto de leucemia, linfoma o mieloma que pueda estar presente, además de hacer un hueco para las células nuevas madre. Este se realiza solo quimioterapia o una combinación de quimioterapia con radioterapia, que va a tener los efectos adversos como ser náuseas, vómitos que normalmente tiene. En la infusión se va a realizar una transfusión a través de un catéter. Se realiza a los 2 días de acabar la quimioterapia de acondicionamiento y dura unas 3 horas, según el volumen que se pueda llegar a infundir. El periodo de ingreso. Esto es cuando el paciente entra aproximadamente de 3 a 5 semanas, según el tipo de donante. Después de recibir el trasplante, el paciente se va a quedar ingresado hasta que este funcione. La etapa puede durar de 10 a 30 días. Quiere decir que no inmediatamente va a funcionar el trasplante. Se debe tener cuidado, ya que puede sufrir hemorragias e infecciones, debido a que no tiene las células de la médula funcionantes. Se va a aliviar los síntomas con transfusiones, antibióticos, inmunosupresores y nutrición parenteral. El alta del paciente se va a realizar de los 20 a los 40 días después de la infusión, teniendo en cuenta que haya recuperado sus células, pueda comer con normalidad y no necesite fármacos intravenosos. La recuperación del paciente es progresiva y regularmente lenta. Va a durar entre 6 a 12 meses en los cuales el paciente va a estar acondicionando de a poco.
Bien, ¿tienen preguntas para sus compañeros? Vayan plasmando sus preguntas, por favor. Ahora viene para poderles justamente ir evaluando. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, yo voy a empezar a preguntar a todo el grupo entonces. Bueno, no a todo el grupo, sino en realidad a todo el grupo, al grupo 4, ¿no? ¿Ninguno? Bien, empezaremos primero por el grupo que acaba de disertar y con relación a ellos necesito primero que enciendan sus cámaras para que los vayamos conociendo y de acuerdo a eso entonces podamos hacer una discusión mejor si vale el término. Bien, hay algunos aspectos que me hubiera gustado que vayamos tocando justamente para que sea un poquitito, si vale el término, más dinámico este aspecto, ¿no? Pero sin embargo tampoco estuvo excelente. Eso para ir empezando. Podríamos haber hablado un poquitito de la historia del trasplante, ¿no? No solamente relacionado a lo que viene a ser quiénes han sido los padres o los fundadores, si vale el término, de lo que viene a constituirse verdaderamente el trasplante. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hablado, evidentemente, el trasplante de médula ósea se inicia o se lo descubre, como bien lo han dicho ustedes, a partir de 1955, donde se descubre la posibilidad de tratamiento para aquellas personas. En 1970, el trasplante netamente de la médula ósea se lo ha realizado para los pacientes con leucemia propiamente dicha. Y en 1980, el trasplante, recién podemos decir que se realizó un trasplante con éxito. La pregunta va en la siguiente forma. Tomando en cuenta la investigación que ustedes han realizado, ¿cuál es la incidencia de trasplante autólogo según la enfermedad? A ver. Cualquiera del grupo. ¿Cuál sería la incidencia de trasplante autólogo según el tipo de enfermedad? Se va a cortar, por favor, y les pediría que nos volvamos a reconectar para justamente irles, como les decía, poderles evaluar, ¿no? ¿Sí? ¿Ninguno? Mariela. Gilda. Laura. Bien, si nosotros tomamos en cuenta la incidencia del paciente con trasplante autólogo, entonces estaríamos hablando que netamente el trasplante de estos, de trasplante autólogo, es para los pacientes con linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces, de preferencia, entonces lo vamos a realizar para este tipo de pacientes. ¿Y cuál será la incidencia de trasplante alogénico
tomando en cuenta igual el tipo de enfermedad. No hemos investigado, señores. Por eso la charla consistía en hacer una pequeña investigación. Y dentro de estos, entonces necesito justamente para qué los autólogos, para qué los génicos, para qué los ingénicos. ¿De acuerdo? Ahora hay otra parte igual que no me ha quedado claro. ¿Cuál será la fase aplásica del paciente con trasplante de médula ósea? ¿O cuánto tiempo